Cuando todo se derrumba, ¿en quién te conviertes? Cuando la vida arranca tus sueños, tu honra, tu paz, ¿hacia dónde corres? ¿Cuántas veces has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Cuántas noches apoyaste tu cabeza y solo encontraste el eco del abandono? La verdadera batalla nunca fue externa. La guerra más brutal se libra en el campo invisible del espíritu. Hoy vas a descubrir que aún entre las cenizas todavía hay fuego. Porque Dios no olvida a quienes permanecen fieles, aun cuando todo les dice que se rindan. Y si te dijera que lo que parecía el final era en realidad el inicio de tu mayor historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que lo perdió todo ante los ojos humanos, pero que ante los ojos de Dios estaba siendo preparado para recibir el doble. Si alguna vez te sentiste olvidado, abandonado, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque es al final donde la gloria de Dios es revelada. Entonces respondió Job al Señor y dijo: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, he hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye ahora y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros conforme a vuestra insensatez, pues no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Y el Señor restauró la prosperidad de Job, cuando él oraba por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y lo consolaron de todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Japuc. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job, viejo y lleno de días. Job respondió al Señor, no con acusaciones ni quejas, sino con arrepentimiento y reverencia. Reconoció que todo lo que Dios hace es perfecto, aunque sus caminos parezcan ocultos. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, dudamos? ¿Cuántas veces, sin entender el propósito, murmuramos, intentando juzgar aquello que no alcanzamos a ver? El verdadero campo de batalla nunca fue el visible. No eran las pérdidas materiales ni las enfermedades las que aplastaron a Job. Era lo invisible, era la guerra en el corazón, era la fe siendo probada en el fuego. ¿Te has preguntado alguna vez qué está realmente en juego en tus días de lucha? ¿Será solo lo que has perdido? ¿O será tu fe que está siendo forjada para algo eterno? Job descubrió tarde que, más importante que obtener respuestas, era conocer a Dios. Y al verlo, al tener los ojos espirituales abiertos, se arrepintió, no de sus acciones, sino de la limitación de su entendimiento. Así también nosotros,
Somos rápidos para hablar de Dios, pero lentos para realmente verlo. Somos veloces para pedir, pero lentos para confiar cuando el silencio se prolonga. El sufrimiento de Job no fue inútil. Cada lágrima, cada suspiro, cada noche en vela moldearon un corazón más puro, más humilde, más quebrantado delante del Todopoderoso. Y cuando el cielo finalmente habló, Job no exigió explicaciones, se postró, reconoció, adoró. Aquí es donde muchos caen. Buscan una fe que explique, no una fe que confíe. Quieren un Dios que obedezca sus deseos, no un Dios que sea soberano. Pero Job entendió, no es el confort lo que prueba la fidelidad. Es el desierto, es el abandono aparente. Es la oración que no recibe respuesta inmediata. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel, incluso sin entender? ¿Estás dispuesto a confiar en la infinita sabiduría de Dios cuando todo parece perdido? El campo de batalla invisible es más real que todo lo que los ojos pueden ver. Es en ese campo donde el carácter es probado. Es en ese campo donde la verdadera fe se revela. Y Dios, que ve lo invisible, recompensa a quienes lo buscan, no por los regalos que da, sino por quien Él es. Job tuvo su vida restaurada no porque lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso. La victoria no fue la restitución de sus riquezas. La victoria fue un corazón quebrantado que permaneció fiel hasta el final. Así es la jornada de todo aquel que teme al Señor. Ser moldeado por el fuego, purificado por el dolor, exaltado por la gracia. No importa el tamaño de la pérdida, ni la duración de la prueba. Lo que importa es la eternidad que está siendo formada dentro de nosotros. Y la pregunta que queda para cada uno es, ¿permanecerás fiel aun cuando todo parezca perdido? Porque, así como con Job, Dios ve cada lágrima. Y en el momento adecuado, Él se levantará para cambiar tu suerte. Existe una hora en que hasta los más fuertes vacilan. Una hora en que el alma gime sin fuerza y el corazón casi se deshace. Esa es la noche más oscura. Fue en ese lugar donde Job caminó. Un valle de sombras tan profundas que ninguna luz parecía alcanzar, donde las oraciones resonaban en el vacío y el cielo permanecía en silencio. ¿Y tú? Ya has atravesado esa noche. ¿Has sentido el peso aplastante de un silencio que parece eterno? La fe verdadera no nace en los días claros. Es forjada en las noches sin respuestas. Es construida cuando todo lo que ves se derrumba y aún así decides confiar. El dolor que Job cargaba era invisible a los ojos humanos, pero claro ante Dios. Era el dolor de quien aún cree, incluso cuando todo le llama a rendirse. Esta es la tensión que aprieta el corazón del siervo fiel. Es la lucha invisible entre lo que siente y lo que cree, entre la desesperación y la esperanza, entre las ganas de rendirse y la decisión de permanecer. ¿Cuántos hoy se encuentran en ese mismo valle? ¿Cuántos están librando batallas silenciosas pensando que han sido olvidados? Job se sentaba en cenizas, cubierto de llagas, humillado, desacreditado hasta por sus amigos. Pero su espíritu aún susurraba, «Yo sé que mi Redentor vive». Esa frase no fue dicha en el palacio de la abundancia. Fue dicha en el polvo de la vergüenza. Fue proclamada en medio de lágrimas y dolor. Esa es la fe que el cielo reconoce. No la fe que exige señales, sino la fe que resiste aún sin señales. No hay victoria para quien se rinde en la oscuridad. No hay corona para quien huye del campo de batalla. Y tal vez, ahora mismo, tú estés en esa hora. En el momento en que todo dentro de ti clama por respuestas, pero el Espíritu te llama a confiar. Dios nunca prometió que evitaríamos el valle. Él prometió ser la luz en medio de la oscuridad, la esperanza en medio de la desesperanza. Así como Job,
Somos llamados a atravesar la noche más oscura del alma con los ojos fijos en quién es Dios, no en lo que sentimos. Porque la fidelidad no se mide en los días fáciles. La fidelidad se mide cuando el suelo desaparece, cuando el dolor rasga, y aún así elegimos decir, todavía te alabaré. La noche pasa. El llanto dura, pero no es eterno. La fe perseverante siempre encontrará la mañana. Y la pregunta resuena, ¿vas a dejar que la noche te quiebre? ¿O dejarás que te transforme para la eternidad? Cuando Job ya no tenía fuerzas para luchar, Dios aún tenía planes para actuar. Cuando la esperanza parecía enterrada, la mano invisible de Dios ya trabajaba en silencio. ¿Crees que Dios sigue moviendo las piezas cuando todo parece detenido? ¿Puedes confiar cuando la escena es de completa destrucción? Porque fue allí, en el momento más improbable, donde comenzó el giro. No con ruido, no con señales grandiosas, sino con el susurro silencioso de la soberanía divina. Mientras Job lloraba en el polvo, el cielo preparaba la respuesta. Mientras él lamentaba, el plan perfecto se desplegaba. Así también con nosotros. Cuando pensamos que estamos solos, Dios está más presente que nunca. Cuando creemos que hemos sido olvidados, estamos siendo moldeados para algo mayor. La victoria no comenzó cuando Job vio la restitución. La victoria comenzó cuando Job decidió confiar sin ver. Esta es la tensión de la verdadera fe. Esperar sin evidencias. Adorar sin garantías. Permanecer sin señales. ¿Cuántos de nosotros abandonamos la fe porque no podemos ver lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos se rinden a centímetros del giro? La mano de Dios nunca dejó de guiar la historia. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio estaban bajo su control absoluto. Así es como Él obra, de maneras que nuestros ojos no comprenden, por caminos que nuestra mente no puede anticipar. Y si hoy te sientes perdido en el caos, recuerda, Dios nunca perdió el control. No lo perdió en el tiempo de Job. No lo pierde en tu tiempo tampoco. La providencia de Dios es como las raíces de un árbol. Crece en lo oculto, se fortalece en lo invisible, hasta el día en que finalmente florece. Lo que pareció un final para Job, en realidad, era el inicio de una nueva historia. Una historia escrita por la mano que nunca falla. Por la mano que, aun siendo invisible, es eternamente firme. La pregunta que surge es, ¿confiarás en esa mano invisible aun cuando todo en ti quiera desistir? Job no vio a Dios moverse hasta el final, pero aún así permaneció. Aún así adoró. Y eso fue lo que cambió todo. No fue la fuerza de Job, no fue la sabiduría de los hombres, fue la fidelidad de Dios respondiendo a la fidelidad de un siervo quebrantado. Así será con todos los que, aún en la oscuridad, aún heridos, aún cansados, siguen eligiendo confiar. Porque la mano invisible que sostuvo a Job es la misma que hoy sostiene a cada uno que cree. Y entonces, en el tiempo perfecto, la mano invisible se hizo visible. Dios cambió la suerte de Job delante de todos. No fue cuando él lo exigió, no fue cuando pidió explicaciones, fue cuando oró por sus amigos, aquellos que lo acusaron injustamente. Allí, el cielo rompió el silencio. Allí, la restauración comenzó. ¿Percibes el misterio? El giro de Job no fue precedido por venganza, sino por perdón. No fue precedido por quejas, sino por intercesión. Dios restituyó a Job el doble de todo lo que poseía. Pero el mayor regalo no fueron los bienes materiales. Fue el nuevo corazón que Job llevaba. Un corazón que aprendió a ver más allá del dolor, más allá de la injusticia, más allá de las pérdidas. Ese es el giro que Dios opera. Primero en nosotros, luego a nuestro alrededor. Primero en el espíritu, luego en la circunstancia. ¿Cuántos desean la restitución exterior, pero rechazan la transformación interior?
Job tuvo nuevos hijos, nuevas riquezas, nueva honra. Pero, más que eso, tuvo un nuevo entendimiento de quién es Dios. Antes conocía de oídas, ahora conocía de ver con los ojos espirituales, de contemplar la gloria aún en medio de las lágrimas. El verdadero giro ocurre cuando nuestra fe ya no depende de las circunstancias, cuando nuestra adoración ya no depende de las respuestas. Así fue con Job, y así es con todo aquel que confía, que espera, que no retrocede. Dios cambió la suerte de Job, y Dios cambia la suerte de todos los que, en medio de la batalla, permanecen fieles. El giro no es mérito nuestro, es gracia suya. Es el favor inmerecido derramado sobre aquellos que eligieron confiar aún sin ver. Lo que parecía un fin era apenas el comienzo. Lo que parecía pérdida era, en verdad, preparación. Lo que parecía silencio era, en verdad, un plan perfecto desplegándose. ¿Puedes creer que en el tiempo correcto Dios también hará florecer lo que hoy parece seco? ¿Puedes confiar en que tu historia no terminará en dolor, sino en gloria? Así como Job, somos llamados a esperar, a confiar, a permanecer, porque el que prometió es fiel para cumplir. Y el giro que Él prepara va más allá de lo que podemos imaginar. No solo doblará lo que fue perdido, pero también multiplicará aquello que fue forjado en lo secreto, la fe, la perseverancia, la pureza de corazón. Y ahora, frente a esta historia que resuena a través de los siglos, necesitamos preguntarnos, ¿qué estamos construyendo en medio de nuestro dolor? ¿Una fe que exige explicaciones? ¿O una confianza que adora incluso en el silencio? Job nos enseña que el propósito de la prueba no es destruirnos, sino revelarnos. Revelar quiénes somos ante lo invisible. Revelar si nuestra fe es solo teoría o una realidad viva dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen creer, pero abandonan el camino en la primera adversidad? ¿Cuántos alaban mientras reciben, pero murmuran cuando pierden? El dolor revela la verdad de nuestro corazón, y es en medio del dolor que Dios forja a sus guerreros. No para darnos consuelo pasajero, sino para prepararnos para la eternidad. ¿Has permitido que el dolor moldee tu carácter o te has endurecido en la murmuración? El sufrimiento es una escuela, una fragua, un campo de batalla invisible donde nuestra alma es probada. No es para nuestro orgullo, no es para exaltarnos, es para quebrarnos y reconstruirnos según la imagen del Hijo. Así como Job, somos llamados a ver más allá de lo visible, a ver la mano de Dios obrando incluso cuando todo parece perdido. Cada pérdida, cada lágrima, cada injusticia, todo coopera para formar en nosotros algo que el mundo no puede entender. Un corazón rendido, una fe inquebrantable, una esperanza que no muere. Job fue restaurado porque se humilló, porque reconoció su pequeñez ante la grandeza del Creador. Y nosotros estamos dispuestos a reconocer que nuestros ojos son demasiado limitados para comprender el todo. Estamos dispuestos a confiar sin ver, a adorar sin recibir. La historia de Job es el grito eterno del cielo llamándonos lejos de una fe superficial. Es la invitación a una vida que no busca solo bendiciones, sino a Dios mismo. ¿Buscas las manos de Dios o su corazón? ¿Deseas los regalos o deseas al dador? Job lo perdió todo, pero al final ganó algo que nunca podría ser perdido: una fe madura, una relación íntima con el Creador, una visión espiritual que el mundo natural no puede ofrecer. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, no solo restaurar lo perdido, sino forjar en nosotros un carácter que soporte la gloria que Él desea revelar. Por lo tanto, no desprecies el día del dolor. No desistas en la hora del silencio. No abandones la fe cuando las respuestas tardan en llegar. Dios está más cerca de lo que imaginas,
Él obra en lo invisible, Él moldea en lo secreto, y en el tiempo correcto, así como con Job, Él se levantará para cambiar tu suerte, no para que te gloríes en ti mismo, sino para que su nombre sea exaltado en tu vida, que esta verdad arda en tu corazón. El dolor no tiene la última palabra. El silencio no es el fin. La pérdida no es el desenlace. El final pertenece al Dios que hace nuevas todas las cosas. Y ahora, al reflexionar sobre todo lo que Job vivió, somos llevados a una gran verdad. La fidelidad de Dios no depende de nuestras expectativas, sino de su perfecta soberanía. ¿Cuántos de nosotros, en el calor de la tribulación, hemos cuestionado el carácter de Dios? ¿Cuántos, como Job, nos hemos visto en un abismo de dolor, clamando por respuestas que parecen no llegar? Pero la verdad que Job nos revela es esta: el Señor no se define por nuestras circunstancias, ni por nuestro entendimiento limitado. Él es el Alfa y la Omega, el Todopoderoso, que obra en lo invisible para cumplir su propósito eterno. Job podría haberse rebelado, podría haber abandonado la fe, podría haberse entregado a la desesperación, pero eligió algo más: postrarse, humillarse y confiar. Y eso es algo que a menudo nos falta. La verdadera adoración no nace de las respuestas que recibimos, sino de la confianza que depositamos en aquel que nunca falla. La verdadera paz no se logra por la ausencia de dolor, sino por la constante presencia de Dios en nuestro corazón, incluso en medio del sufrimiento. Dios vio a Job en su lucha, pero también vio su corazón, y por eso lo restauró, no solo en bienes materiales, sino en fe, carácter y relación con Él. Así como Dios hizo con Job, también puede restaurar tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios, aun cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse? ¿Estás listo para creer que Él es bueno, incluso cuando la vida no tiene sentido? La restauración de Job no fue una recompensa por ser perfecto, sino un testimonio de la gracia inmensurable de Dios. No fue porque Job lo mereciera, sino porque Dios es bueno, justo y fiel. Y Dios desea hacer lo mismo en tu vida. Él quiere restaurarte, purificarte, fortalecerte, pero no para que solo recuperes lo que perdiste. Él quiere transformarte, moldearte, forjarte para reflejar su gloria. El dolor, la pérdida, el silencio, nada de eso define tu valor. Lo que define quién eres es el amor de Dios por ti y la forma en que respondes a ese amor. ¿Estás dispuesto a responder al amor de Dios con una confianza inquebrantable? ¿Estás dispuesto a caminar en fidelidad, incluso cuando las circunstancias no cumplen tus deseos? La verdadera victoria no está en las bendiciones materiales, sino en el corazón que permanece firme en medio de la tormenta, que no se rinde ante las dificultades, sino que se postra ante el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Recuerda siempre a Job: no importa el tamaño de tu dolor, la magnitud de tu sufrimiento o la profundidad de tu soledad, Dios es soberano y Él siempre tendrá la última palabra. Y Él no nos promete una vida sin dificultades, pero nos garantiza que al final la victoria es segura. La restauración de Job no fue solo la devolución de lo que había perdido, sino una elevación a la plenitud de lo que Dios había preparado para él. Así que, incluso en medio del dolor, aún hay esperanza. Todavía hay redención y hay una promesa. La restauración llega para aquellos que permanecen fieles, que no desisten, que no retroceden. La victoria de Job es la victoria de todos los que esperan, de todos los que confían, de todos los que, aún en el silencio, saben que Dios está obrando para su gloria.